Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al radiocurso Historia Universal. La clase del día de hoy lleva como título Las invasiones bárbaras. La investigación histórica antigua, aquella del siglo XIX y principio del siglo XX, agrupaba bajo la expresión de invasiones barbáricas o grandes invasiones a los movimientos migratorios de las poblaciones germánicas, de los hunos y de otros grupos humanos, desde la llegada de los hunos al este de Europa central hacia el 375 hasta las invasiones de los lombardos en Italia en el 568 y la de los eslavos en el Imperio Romano de Oriente en el 577. En la investigación histórica moderna, los diferentes idiomas europeos han renunciado al sustantivo de invasiones y al adjetivo de bárbaras, prefiriendo expresiones como migraciones de pueblos o periodo de migraciones. En español y francés aún se usa por conservadurismo lingüístico las expresiones invasiones bárbaras. Conviene indicar para precisar el término que barbaricum, la palabra con que los escritores de Roma antigua se referían a los que estaban fuera del Imperio Romano, es la palabra de donde proviene el concepto de bárbaro y luego de invasiones bárbaras. Estos movimientos migratorios tuvieron lugar durante la Antigüedad tardía, es decir, al final del Imperio Romano. Y en algunos casos, por ejemplo, la invasión de los mongoles de Europa, se repitieron en la Edad Media. Puede haber llevado a la salida de poblaciones autóctonas, a su asimilación cultural o a su subyugación a los recién llegados. Pero a la inversa, los nativos también pudieron romanizar y cristianizar a los llamados reinos bárbaros, entre comillas, como el caso de los visigodos, los francos y los lombardos. Según los enfoques más contemporáneos y transdisciplinarios que relacionan la historia con el estudio del paleoambiente, una de las causas de estos grandes movimientos migratorios podrían haber sido la serie de degradaciones climáticas que tuvieron lugar en las zonas templadas de la Euroasia a partir del siglo IV y que terminaron en el siglo X, con el envejecimiento del año 1000, como es el que se le conoce a este periodo de la transición de un milenio a otro milenio. Este fenómeno de degradación climática, lejos de reducirse a un evento único y continuo, fue un proceso en el que diferentes poblaciones que se formaron y modificaron bajo la influencia de múltiples factores surgieron en oleadas sucesivas en el Imperio Romano, que estuvo menos afectado en términos de clima y de productividad agrícola por tales cambios climáticos, afectando a la práctica la totalidad de la Europa y a la cuenca del Mediterráneo, marcando la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, un ciclo histórico de larga duración que se conoce con el nombre de Antigüedad Tardía. Pero en un sentido más amplio, en Asia también causaron la caída o desestabilización de grandes imperios consolidados, como es el caso del imperio sasánida, el imperio Gupta o el imperio Han. Los grandes movimientos migratorios europeos comenzaron mucho antes de que los germanos invadieran el imperio romano. De hecho, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, cuadros, marcómanos, lombardos y sármatas aparecieron ya en el Danubio y lo invadieron, especialmente en algunas provincias. También hicieron lo mismo en el siglo III los alamanes y los francos, que invadieron conjuntamente la Galia, también los vándalos y los sármatas. Durante la década del 250 al 260, las bandas de godos se aventuraron cada vez más y devastaron las costas de Asia Menor, así como las riberas derechas del Rin, antes de invadir los Balcanes y Grecia por tierra y por mar. En el año 275, los godos, aliados con los álanos, invadieron nuevamente Asia Menor. Durante la década del 290, los godos se dividieron entre tervigios, que se dirigieron a la península de los Balcanes para establecerse en Transilvania, y grentungos, que se asentaron en el Mar Negro, donde hoy se encuentra Ucrania. En el año 332, los godos que vivían cerca del Danubio obtuvieron el estatus de feudalati, que los obligaba a proporcionar asistencia militar al Imperio Romano. Casi al mismo tiempo, los lombardos abandonaron la región del Mar del Norte para moverse hacia Moravia y Panonia. La migración de los godos fue de particular importancia debido a los eventos que provocó. En efecto, la invasión del 375 de su territorio por los hunos, un enigmático pueblo confederación de pueblos cuyo desplazamiento secular hacia el oeste
los empujó al interior del mundo romano. A pesar de las dificultades creadas por todas estas incursiones y a pesar de la guerra que Roma debió afrontar simultáneamente contra los persas, esta logró repeler política y militarmente cada uno de estos ataques de las invasiones o migratorios. Sin embargo, la brutal invasión de los hunos cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. El ejército romano había alcanzado hasta entonces el límite de su eficacia y no pudo mostrar más flexibilidad. Este estado de cosas, así como el aumento del tamaño y la fuerza de las tribus migratorias, fueron las dos principales características que marcaron los movimientos migratorios posteriores y lo distinguieron de los siglos anteriores. Tras lograr una breve estabilización de la situación en manos de algunos emperadores hábiles como Diocleciano, Constantino I el Grande y Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente a la muerte de este último en el 395, dejándole a Flavio Honorio la parte occidental con la capital en Roma y a Arcadio la oriental con la capital en Constantinopla. En el año 382 y en el 418 se hicieron acuerdos entre las autoridades del Imperio Romano y los visigodos, permitiendo por primera vez a los godos establecerse en el territorio romano. Los francos también recibieron esa autorización y luego recibieron como federati la misión de proteger la frontera noreste de las Galias. El invierno, particularmente frío del año 406, permitió cruzar el Rin helado a grupos masivos de suevos y de vándalos, juntos a los álanos, un pueblo no germánico sino iranio. Los emperadores de la época recurrieron a las ficciones jurídicas, como otorgarles el permiso de ingreso bajo las condiciones teóricas de que deberían actuar como colonos y trabajar en las tierras, además de ejercer como vigilante de frontera. Pero el hecho es que fue la decadencia del poder imperial romano el que impedía cualquier tipo de dominio sobre la situación. Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de la Galia e Hispania. Los suevos se establecieron en Gallaecia, fundando uno de los primeros reinos de Europa, y los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y el Cartago, desde cuyo puerto se dedicaron a la piratería amenazando las rutas marítimas del meridiano occidental. El imperio tuvo que recurrir a los visigodos, los más romanizados entre los germanos, para intentar recuperar algún tipo de control sobre las provincias occidentales. Los visigodos, en efecto, se impusieron a los invasores, pero únicamente para establecerse a su vez como un reino independiente, reino de Tolosa, en el 418, justificado en la figura jurídica del foedus. Una nueva invasión fue protagonizada por Atila, el rey de los hunos. Tras acosar el imperio romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, se dirigió a Occidente, donde una inestable coalición de romanos y germanos le venció en el 451 en la batalla de los Campos Catalúnicos. Después de la descomposición del imperio de Atila, nuevas oleadas de invasores ocuparon los territorios que ya solo nominalmente podían considerarse provincias romanas. Desde mediados del siglo V, anglos, sajones y jutos, con costumbres muy diferentes a las romanas, desembarcaron en la Britania post-romana, inicialmente como mercenarios para proteger a los britanos de los escotos y pictos, y luego como conquistadores a comienzos del siglo VI. Los francos y burgundinos se adueñaron de las Galias, venciendo a los visigodos y desplazando a Hispania, donde fundaron el reino visigodo de Toledo. En la península itálica, la ficción de la pervivencia del Imperio Romano había dejado de existir desde el año 476, cuando los érulos, liderados por Odoacro, destituyeron al último emperador romano, Rómulo Augustulo, en el 476. Pero su dominio fue breve, pues se vieron acometidos a su vez por sucesivas invasiones instigadas por Zenón, emperador oriental, en el 487 y en el 488. La de los Rugios, de Feleteo, y la invasión de Federico, que lograron rechazar. Finalmente, la de los ostrogodos de Teodorico el Grande, que derrotaron, quedando sitiado Odoacro en Ravenna, tras su asesinato a mano del propio Teodorico en el 493. La llegada de los lombardos a Italia y los eslavos a los Balcanes constituyó el último episodio de las grandes migraciones que asolaron al Imperio Romano y las etapas posteriores del Imperio Romano en este capítulo de la Historia Universal. Muchas gracias por seguirnos, estimados alumnos y alumnas. La fuente citada es la Wikipedia, la Enciclopedia Libre.
Hasta la próxima.